Sí, todo a su tamaño, porque hermanos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. ¿A poco no sienten así como que ya se acerca diciembre y sus posadas? El airecito, ahora ya está frío, ya hay que empezar a sacar los suéteres, las chamarras, ya veo que algunos ya traen bufanda, ¿no? Ya ya se están poniendo actual a la época. Bueno, algunos otros no tienen frío porque vienen en playera, en mangas de camisa, entonces son jóvenes, ¿verdad? Todavía hay fuertes. Bueno, hermanos, quisiéramos continuar en esta mañana. Estamos casi a punto de entrar a las tardes según este reloj con el tema de la familia. Es lo que hemos estado predicando en estas últimas semanas. Nuestros hermanos Beto, el pastor Ramiro y su servidor. Bueno, quisiera empezar hablando y haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que la familia, esa institución, esa estructura de la sociedad, sea algo importante o no? ¿Será importante o no? Claro que sí es importante. La familia es el modelo diseñado por Dios, en medio del cual un hombre, una mujer van a unir sus vidas y después, si son bendecidos por Dios, van a procrear y de esa manera constituir la sociedad. Y así la sociedad se va formando por todas y cada una de esas células llamadas familias. Ese es el modelo, ese es el diseño de Dios. Y yo quisiera preguntarles en esta mañana lo siguiente. Si es tan importante la familia, ¿cuál es la fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Familia? A ver, díganme ustedes. ¿Todos los días? Ok, sí, todos los días tenemos que celebrarla, por supuesto. Todos los días tenemos que alegrar y darle gracias a Dios porque tenemos una familia, ¿verdad? Pero ¿qué día se celebra? Bueno, yo sé, ya sabía que no me iban a contestar. El día que se celebra es el 15 de mayo. Anótenlo. Yo sé que es una fecha importante, ¿verdad? Si es algo importante, anótenlo para que no se nos olvide. A nivel mundial, el 15 de mayo se celebra el Día de la Familia, ¿ok? Y como les dijéramos, la idea de que los seres humanos naciéramos, creciéramos, nos desarrollásemos, nos multiplicásemos dentro de una estructura llamada familia, formada por un hombre, una mujer y su descendencia, es un diseño divino. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el modelo de Dios no le gusta mucho al mundo, como tampoco le gustan muchas de las cosas que hace Dios, no le gustan al mundo. Es más, ni a nosotros. Cuando en algún tiempo yo no era creyente, había cosas que decía, pues, ¿cómo está eso de casarse ahora? No, pues mejor si el día que yo encuentre a una mujer que me quiera, que la quiera, ¿para qué me caso? Pues mejor nos vamos a vivir juntos y listo, ¿verdad? Y yo así pensaba y él luego decía, bueno, ni me voy a casar, ¿no? Así yo pensaba. Y obviamente la mentalidad que tienen las personas de querer hacer las cosas, como decía esa antigua canción, a su manera, pues la vemos hoy en día más que nada en algunos aspectos. Vamos a tocar algunos botones para ver algunos de estos aspectos. Primero, hoy en día dicen, ¿verdad?, que hay familias con padres homosexuales, dos hombres, dos mujeres, y como obviamente no pueden procrear entre ellos, ¿qué hacen? Adoptan. Bueno, eso no es una familia, aunque ellos piensen que sí. Hay familias con un solo padre, ¿ok? Hay personas que deciden por su propia voluntad, pues, tener un hijo, ¿eh? Sin necesidad de la otra persona. Normalmente esto casi cae en el caso de las mujeres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, deciden hacer una familia, pero sin incluir a la otra persona, sin incluir al varón. Bueno, déjenme decirles algo. En México, el 30% de los niños de 6 a 12 años que actualmente van a las escuelas son de este tipo de familias. Familias se llaman monoparentales, es decir, donde nada más hay uno de los dos elementos. A lo mejor una mamá que tuvo al hijo, no le gustó y se fue, ¿verdad? No le gustó la vida de la familia y se fue y dejó al papá con el hijo. Y ahí está. O al revés, mujeres que no tienen esposo y que nada más decidieron tener hijo. Entonces, fíjense nada más, 30% de esos niños, es decir, son millones de niños que hoy están de esa manera en las escuelas públicas. Cada vez hay más parejas heterosexuales
que deciden irse a vivir juntos sin casarse. Lo que yo pensaba, ¿verdad?, en mis ocurrencias hace más de 35 años, bueno, hay gente que sí lo hace hoy en día, yo nunca lo hice, hermanos, por cierto. ¿Okay? Pero hoy en día sí hay mucha gente que lo hace. Se va a vivir juntos sin el compromiso de casarse. Desafortunadamente, las personas que hacen eso no conocen las estadísticas. No les gustan las estadísticas. ¿Pero qué creen? Las personas que se van a vivir en la famosa unión libre, en menos de 3 años se están separando. Piensan que porque no hay un documento firmado, por eso su relación va a durar mucho tiempo. ¿Y saben qué? Es una falacia, es una mentira. Otro botón más. Hay familias que duran muy poquito tiempo. En México, el 57% de los matrimonios heterosexuales, ¿cuánto creen que duran, hermanos? 2.7 años. ¿Okay? Casi 2 años y medio. Se casan y en menos de 3 años ya se están divorciando. Eso es una tristeza. Y fíjense, según el dato del INEGI consultado por su servidor hace un par de semanas, los divorcios en nuestro país están incrementando. O sea, hay más personas que se están divorciando ahorita que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años. De verdad, hermanos, por una parte, hay personas que se están casando, pero hay más personas que se casan y se divorcian luego. Finalmente, en estos botones que estamos apretando, el incremento de las familias ensambladas va en aumento. Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿y qué es eso de una familia ensamblada? Ustedes han escuchado hablar de una película que por ahí pasó hace algún tiempo, en donde era un varón que tenía 2 hijos y se enamora de una señora que tenía 3 hijos. Entonces, cuando esa familia se casaron, bueno, eran mis hijos, tus hijos y los nuestros, porque tuvieron varios. Bueno, esos son familias ensambladas, donde las personas que se unen, pues ya traen hijos, ¿verdad? De relaciones anteriores. Bueno, estas familias ensambladas se están incrementando. Y obviamente es lógico, si están incrementándose los divorcios, es decir, las personas que dicen, no, pues con esta persona, ahí muere, ¿verdad? Fuiste el amor de mi vida, te quise mucho, ya no me acuerdo, ahí muere, ¿no? Y a lo mejor hay hijos, entonces ahora me busco una nueva pareja, llevo a mis hijos, más los hijos de esa pareja, pues nos juntamos, ¿ok? Entonces, como hay muchos divorcios, las familias ensambladas están creciendo también de una manera muy fuerte en nuestra sociedad. Ustedes se acuerdan que tampoco eso es nuevo. Hace 8 días que predicaba el pastor Ramiro en cuanto a la familia de Jacob, ¿se acuerdan? Ese era un tipo de familia ensamblada, es decir, tenía a Jacob, tenía a Raquel, ¿verdad? Pero no era la única, tenía otras esposas y también tenía concubinas, entonces su familia era ensamblada. Y la historia de Josué, bueno, pues vean todo lo que pasó, finalmente Dios lo utilizó para bien, pero ese es un ejemplo de familias ensambladas y hoy en día esto se está dando cada vez más. Lo triste de todo esto es que aún los cristianos en edades jóvenes, en edades casaderas, piensan con este tipo de principios. ¿Para qué me caso? ¿Para qué lo hago? Si al final de cuentas a lo mejor ni funciona este matrimonio, mejor ahí muere. O a lo mejor deciden tener hijos, se ensamblan, ¿verdad?, con otras familias y empiezan a vivir relaciones de este tipo. ¿Okay? En vista de todo esto, hermanos, que es una realidad que hoy está en nuestro mundo, en nuestro medio, y sin duda alguna todos tenemos personas cercanas a nosotros, hermanos, parientes, primos, amigos, que están viviendo en este tipo de familias, familias monoparentales, familias ensambladas, familias que vienen de un divorcio, en fin. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer lo que la Biblia dice precisamente sobre ello, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver 5 principios de la familia dentro del plan de Dios. ¿Okay? Y todos los cristianos los tenemos que conocer, porque habrá ocasiones en que alguien se acerque contigo y te va a decir, oye, pues fíjate que yo estoy pensando, ¿verdad? Casarme. Bueno, antes de cenes, hoy estoy pensando juntarme con alguien. Y entonces tú como cristiano dices, bueno, pues si tú la quieres y si ella, la persona te quiere, pues hazlo, ¿verdad? Y a veces estamos dando consejos o estamos autorizando, sin nosotros, sin quererlo, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Así es que el primer principio que tú tienes que saber para ello es que la familia es una institución creada por Dios. El creador, ¿sí?, de la familia
no fue Melchor Ocampo como algunos piensan, ¿verdad? Porque cuando se casan les den la epístola de Melchor Ocampo ahí en el registro civil. Bueno, a veces hoy en día hay tantas variedades que a lo mejor ya ni le leen nada, ¿no? Nada más llegan y le firman y listo. Pero bueno, hermanos, la familia es una institución creada por Dios. Vayan conmigo, por favor, algunos de estos versículos seguramente ya se lo saben, pero no está por demás recordarlo. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. La familia fue una institución creada por Dios. No se le ocurrió a ningún ser humano, no se le ocurrió a ninguna persona, sino es invención de nuestro propio Dios. ¿Ok? Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, dice así Dios en su palabra. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre e hizo mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, aquí está. Este es el origen de la primer familia, ¿ok? Y fíjense cómo desde el versículo 17 Dios dijo lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. El plan original de Dios, queridos hermanos, y que es un plan perfecto, es un plan que no se parece a los planes que nosotros podemos hacer aquí en la tierra, era un plan ideal, que una familia se formara de un varón, de una mujer, y que juntos tuvieran descendencia. El modelo de Dios está bajo un ataque hoy en día. Cada vez más las mentalidades de personas materialistas, egocéntricas, alejadas de las realidades espirituales, los ataques que vienen de diferentes flancos como la psicología, los gobiernos, los críticos, los pensadores sociales, el entretenimiento, las escuelas, universidades y muchas ideologías que son opuestas a Dios. Fíjense, en 1970, una mujer llamada Kate Miller, en su manifiesto feminista, dijo lo siguiente: la familia, tal como la conocemos, es una estructura esclavizante y de opresión para las mujeres. Un hecho, una afirmación totalmente opuesta a lo que Dios dijo. Cuando Dios dijo, ¿verdad? En Génesis 2:18, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, el complemento perfecto. El complemento perfecto para un hombre, pues es una mujer. El complemento perfecto para una mujer es un hombre, ¿verdad? No es otra mujer para una mujer, ni un hombre para otro hombre, ni mucho menos, ni cosas semejantes, porque recuerden que hoy en día pues ya ni siquiera hay dos géneros nada más para el mundo. Para el mundo hoy en día pues hay más de 180 géneros diferentes. Cada vez se están descubriendo más. Es más, ni me acuerdo del último género que escuché hace unos cuantos días que estaba comentando con mi esposa. Imagínense nada más hacia dónde está corriendo el mundo. ¿Okay? Está corriendo en sentido opuesto a lo que Dios ha establecido en su palabra. O sea, para el mundo no hay dos géneros, ¿verdad? Hay más de 180 géneros diferentes ya. A ver, apréndanselos, ¿no? Ni siquiera no los alcanzamos a saber. Ahora, en 1971, el psiquiatra británico David Cooper dijo lo siguiente: la familia nuclear, es decir, aquella que está formada por papá, mamá e hijos, está viviendo sus últimas décadas. Fíjense, esto lo escribió en 1971 en su libro, ¿ok? En uno de sus libros, ¿ok? Este hombre ya falleció en 1986. Y ahí lo dejó. Es decir, de cuando él escribió su libro a la fecha, ya van más de 50 años. Yo no sé ustedes que son casados, pero yo la verdad no pienso morirme mañana, ¿verdad? Solamente lo que Dios diga. Este hombre ya pasó, ¿verdad?, a la historia. Su frase sigue ahí, pero la familia, que es el modelo, que es el plan perfecto y original de Dios, pues aquí estamos, ¿ah? Y cada uno de nosotros, los que somos casados, los que estamos viviendo dentro de una estructura generada por Dios, creada por Dios, tenemos que luchar, hermanos, porque nuestra familia y las demás familias que son de acuerdo al modelo de Dios prevalezcan, continúen. Fíjense que a mí hay personas que me han dicho a lo largo de los años:
Oye, Javier, pues es que tú como que le inviertes mucho tiempo a dar consejería a los matrimonios, a dar pláticas de esto, a dar conferencias por aquí, por allá, pero pues la familia como que pues ya no quieren eso, ¿verdad? Bueno, pues no es que lo quieran, es que eso es lo que Dios desea, que las familias prevalezcan, que las familias continúen, porque ese es su modelo. Y todas las personas que por diferentes razones no son legítimas se divorcian, pues están atacando finalmente a un principio de Dios, a un modelo de Dios. Y usted y yo como cristianos tenemos que defender eso, tenemos que defender los principios que Dios establece en su palabra. Para eso nos dejó aquí. Hermanos, el que nosotros contendamos ardientemente por las doctrinas, por la fe, una vez nos fueron dadas, hermanos, no se refiere solamente al evangelio, no, se refiere a todos los principios, a todas las doctrinas de la vida. Y si a usted un día de la vida, un sobrino, un amigo, un pariente se acerca y le dice, oye, ¿cómo ves? Me voy a divorciar. Oye, no, pues, momentito, ¿verdad? O sea, detente, ¿por qué te quieres divorciar? A ver, tienes que platicar, tienes que saber, no simplemente dices, bueno, pues si ya no te quieres tú y ella no quiere, déjense. Pues no. Tú tienes que luchar, aunque no sea tu vida, por lo menos tienes que dar la información correcta y precisa de Dios. Para eso nos tiene aquí en este mundo, no para que callemos, no para que guardemos silencio. Fíjense cómo esto está en los niveles más altos en el mundo. ¿Ustedes se acuerdan de una mujer llamada Hillary Clinton? Sí, ¿verdad? Esta mujer fue muy famosa, bueno, sigue siendo muy famosa y es muy poderosa. Bueno, esta mujer es la esposa del expresidente Bill Clinton de los Estados Unidos. De hecho, ella también luchó por ser presidenta de los Estados Unidos, pero pues no ganó. Y qué bueno que no haya ganado. Porque fíjense el pensamiento que tiene esta persona y que ha dejado plasmado en sus libros. Hillary Clinton piensa lo siguiente: los niños de 3 años en adelante deberían de estar bajo la crianza del gobierno, no bajo la crianza de sus padres, quienes no son capaces de educarlos. En su libro intitulado Se precisa una aldea, menciona que no se debería de permitir que los hijos sean criados por sus padres sin una supervisión del gobierno secular, y que todos los niños de 3 años en adelante deberían estar todo el día en las guarderías, bajo la custodia de las instituciones del gobierno. Hermanos, pues imagínense, ¿ustedes recuerdan un poquito de lo que nos pasó ahora que estábamos en la pandemia, así aislados? ¿Sí se acuerdan un poquito? Bueno, nos pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que nos pasaron es que la no convivencia, el no estar aquí con ustedes o con las demás personas de su familia, pues sí nos trajo algunos problemitas, ¿verdad? Así como que ya no nos adaptábamos muy bien a la vida y a las cosas. Estar aislados no es el modelo original de Dios. ¿Okay? Ahora imagínense que usted agarra a un niño de 3 años o de 4, de 5 años y lo quita de su papá, de su mamá, lo saca y lo lleva a una guardería todo el día. Y que lo eduquen, lo críen personas que ni lo conocen, personas que no lo quieren, personas que no lo aman. Y este tipo de políticas es las que ella pensaba implementar allá en los Estados Unidos. Entonces, parte de las razones por las cuales ella no ganó es porque toda la parte, en Estados Unidos hay un buen número de cristianos evangélicos como nosotros. Y obviamente esos cristianos evangélicos como nosotros, pues creen los principios de Dios. Ellos saben que un hijo, su crecimiento normal y natural, debe de estar en su familia, ¿verdad? Ya cuando tenga, obviamente, hermanos, y con esto no me malentiendan, ¿eh? No quiero decir que estoy diciendo que no manden a sus hijos al kinder, a la escuela, no estoy diciendo eso. Pero obviamente hay edades y tiempo para todo. Pero un niño necesita a su familia para crecer, ¿ok? Para desarrollarse, para convivir, ¿ok? Los padres cristianos debemos ser los primeros en respetar el modelo bíblico de la familia para Dios y hacer todos nuestros esfuerzos para que ese modelo se postergue, ¿ok? Por ejemplo, los que ya tenemos hijos mayores, pues tenemos que enseñarles a nuestros hijos. O sea, está bien que se casen, etcétera, etcétera, pero que lo hagan dentro de las formas y principios bíblicos. ¿Okay? Segundo principio. Además de que debemos de saber que la familia es un modelo divino instituido por Dios, debemos de saber que la familia tiene funciones específicas dentro de la sociedad. ¿Ok? La primera de ellas la encontramos en Génesis 1:29, que es la procreación. Hermanos, en muchos países
se menciona, ¿verdad?, que hay una cantidad tan grande de personas que ya no va a ser posible que se genere comida para alimentar a todos esos, que ya no va a haber trabajos para todo eso, y siempre son la parte negativa. Hermanos, y aunque parte de estos argumentos puedan tener razón, finalmente Dios creó a la familia y uno de sus metas de la familia, de sus objetivos específicos en la sociedad, era procrear. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios, hablando de Adán y Eva, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer y es la corona de su creación. ¿Okay? De los animales, de las plantas, de los reptiles, de todos los seres vivos que ustedes quieran. El hombre es la creación, es la joya de la corona de Dios. ¿Okay? Porque Dios tenía algo muy importante, que es el segundo propósito de por qué Dios quiere que haya familias en la sociedad. ¿Cuál es ese segundo objetivo? ¿Okay? Acuérdense, ahorita estamos en el segundo principio. La familia tiene funciones específicas en la sociedad. La primera función es la procreación, pero la siguiente es ser portadores de la imagen de Dios. Vayan a Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice así: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, este versículo que leemos así muy rápido, yo sé que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por Génesis corriendo, lo hemos leído muchas veces, pero ¿qué significa este versículo? Bueno, lo que significa este versículo es lo siguiente, hermanos. Los seres humanos tenemos la imagen de Dios. ¿Okay? ¿Qué es la imagen de Dios? Bueno, la imagen de Dios quiere decir que Dios nos creó seres morales igual que Dios. Un ser moral, Dios, es un ser que tiene intelecto, es decir, inteligencia. Con esa inteligencia creó todas las cosas Dios. ¿Sí? También tiene voluntad, es decir, tiene un poder de decisión. ¿Okay? Eso es la voluntad. Y también tiene sentimientos. ¿Okay? Dios puso su imagen en los hombres, en las mujeres. Tenemos la imagen de Dios. Esta imagen de Dios, Dios no la puso en los gatitos. Aunque los gatitos sean bien bonitos y nos gusten, tampoco en los perritos, ¿ok? Ni en los conejos, ¿no? Porque a las niñas les gustan mucho los conejitos, ni a los puerquitos, a esos rosaditos, así, rechonchitos, que los tratan muy bien y los traen con su cadenita en los centros comerciales. En esos, hermanos, bueno, o los peces, hay gente que les gustan los peces. Hermanos, Dios no puso su imagen en absolutamente ningún otro elemento, ningún otro ser de la creación, más que en el hombre. Y cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, obviamente estando debidamente casados y tienen su descendencia, la imagen de Dios, Dios la sigue trascendiendo de generación en generación. Entonces, el que los seres humanos seamos los portadores de la imagen de Dios, esa es una función bien importante que nosotros debemos de tener presente, ¿ok? Entonces, Dios quiere procrear su imagen a través de nosotros los seres humanos. Aunque los ángeles que están en el cielo, que son los ángeles santos y que tienen diferentes funciones, hermanos, esos ángeles no se reproducen. O sea, el Señor Jesucristo lo explicó, ¿verdad? Que en el cielo los ángeles santos ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no pueden casarse, no tienen hijos. No pueden reproducir la imagen de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué creen? Usted y yo sí podemos. ¿Ok? Y lo hacemos a través de eso, a través de nuestra descendencia. La tercera función que tenemos las familias dentro del modelo de Dios es que entre la familia se tiene que generar una ayuda mutua. Primero entre hombre y mujer, que son los dos primeros integrantes de la familia, pero también con los hijos. En Génesis capítulo 2, versículo 18, que ya leímos hace rato, ¿qué dijo Dios? Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, usted y yo vamos a crecer conforme tenemos a una persona, a nuestro esposo o la esposa tiene a su esposo y el esposo a su esposa. Es algo que
tenemos que crecer, desarrollarnos. Es una ayuda, es un complemento hermosísimo. Y luego cuando vienen los hijos es lo mismo, ¿ok? El hombre puede ayudar al cuidado de ese hijo, no solamente a darle su biberón, no solamente a cambiarle los pañales, no solamente a lavarlos. Bueno, en mi tiempo eran lavarlos, ¿verdad? Hoy casi siempre son desechables, ¿no? Bueno, a comprarlos, ¿no? Que eso también cuesta, ¿no? Entonces, a comprar los pañales. Entonces, podemos ayudar en tantas cosas en la crianza. Fíjense que es bien hermoso. Yo de veras creo que añoro a veces aquellas épocas, y no porque ahora no quiera a mis hijos, ni me disfrute el que ahora estén por terminar sus carreras, etcétera. No, pero cuando eran chiquitos, ¿cómo disfruto ese tiempo, no? Yo me acuerdo que cuando estaba a lo mejor viendo la tele o descansando, pues me acostaba, ¿verdad? Y me ponía en mi pecho a uno de mis hijos, ¿no? Sí, ahí se quedaba y nos quedábamos dormidos los dos y ahí nos quedábamos abrazados. Y llegaba un momento en el cual su corazón y mi corazón casi estaban latiendo al mismo ritmo, ¿verdad? O por ejemplo, todavía recuerdo cuando les enseñaba a caminar o cuando les enseñé a hacer diferentes cosas o a manejar, por ejemplo. Bueno, eso no, ellos no creo que se quieran acordar mucho, ¿eh? Porque era un poco desesperado yo, pero yo sí disfrutaba enseñarles, ¿no? A que hicieran cosas, ¿verdad? Cosas que les iban a servir para toda la vida. ¿Okay? Entonces, el crecimiento y apoyo mutuo, hermanos, en la familia, créanme, es una bendición, es una gran bendición el hecho de ser padres. El que Dios, ¿verdad? Así dice la Escritura, porque herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre. Hermanos, el crecimiento y desarrollo es la cuarta función que hay en las familias. La procreación, la ayuda mutua, el crecimiento y desarrollo y ser portadores de la imagen de Dios son las funciones que solamente las familias nucleares, las familias que están de acuerdo al modelo de Dios pueden desarrollar de una manera plena. Y obviamente no quiero decir con eso que alguna persona que es cristiano y que no tiene un esposo o algo así, bueno, obviamente Dios lo utiliza, por supuesto que lo utiliza, si es una persona fiel y obediente a Dios o alguien que a lo mejor pues falleció su esposo o falleció su esposa, claro que Dios lo va a utilizar así, ¿ok? Por supuesto que Dios lo utiliza, por supuesto que Dios lo bendice, pero el modelo original de Dios es ese, ¿ok? Una familia bíblicamente establecida, un varón, una mujer y sus hijos o hijas o hijos, ¿ah? Pueden ser dos, tres más o los que Dios bendiga. El tercer principio, hermanos, que nosotros debemos de tener al considerar el modelo bíblico de la familia de Dios es el rol. Dios es un Dios de orden. Dios estableció papeles, roles para cada uno de los integrantes de una familia. ¿Okay? Y cuando nosotros no hacemos eso, bueno, empezamos a batallarle ahí un poquito. Entonces, el papel del esposo en la familia. ¿Cuál es el papel del esposo en la familia? El papel del esposo en la familia consiste en que él tiene que ser el líder servidor de su hogar. Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Okay? Si quieren, vayan a Efesios. Vamos a estar ahí prácticamente lo que resta de esta predicación en Efesios. Nada más vamos a ir cambiando de capítulo, pero ahí vamos a estar estacionados casi lo que resta de este mensaje. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Lo que el rol principal que Dios estableció para el varón para el varón en la familia es que él sea el líder servidor de su hogar. Ahora, ser el líder servidor del hogar incluye varias cosas. La primera es el que tiene que liderar la resolución de los problemas en la casa, ¿ok? Y a veces muchos varones pues no quieren hacer esto, ¿no? Oye, Jacinto, pues fíjate que llegó esta nota de la maestra de Jacintito que dice que nos tenemos que presentar porque Jacintito, tu hijo, no hizo las tareas durante una semana. Y el hermano Jacinto, en lugar de que diga, pues sí, a ver, ahorita vamos, ¿a qué hora es la cita? ¿Qué hace normalmente? Pues ahí ve tú, ¿no? Pues ahí ve tú, ahí te encargo y ahí habla con la maestra y me dices, pero antes de eso se enoja, ¿verdad? Antes, ese canijo Jacintito, ¿verdad? Nada más ahí en sus videojuegos, condenado chamaco, no hace lo que le tenemos que decir, ¿no? Y no toma su responsabilidad. No, hermanos, liderar es resolver los problemas,
Segundo, tiene que ser el sacerdote, el guía espiritual de su casa. Hermanos, qué bueno que vengan ustedes, qué bueno que vengan aquí, que vengan sus familias, que traigan a sus hijos. Eso es maravilloso, es bueno. Qué bueno que sean obedientes a Dios. Pero lo más importante, queridos hermanos, es que ustedes como varones en sus hogares establezcan su sacerdocio familiar. Ahí en su casa, ustedes un día de la semana, o 2 días, o 3 días, lo que ustedes quieran, tienen que tener su altar familiar. Un tiempo específico para que ustedes con su familia lean la Escritura. Oren por sus propias necesidades, oren por las necesidades de su iglesia y ahí lean la Biblia, la estudien, la analicen y resuelvan y crezcan. Eso es bien importante. ¿Ok? Pero lo tenemos que hacer desde casa. Muchos cristianos piensan malamente que los encargados de evangelizar a sus hijos pues son los maestros de la escuela dominical, o es el pastor, o es algún otro miembro de la iglesia, cuando no. El responsable de la evangelización de sus hijos es el propio cristiano, el papá, ¿ok? Y si no hay papá en ese hogar, es la mamá. Pero ustedes son los responsables, no son todos los demás. Ahí yo me he encontrado con papás que ya tienen sus hijos, que son veinteañeros, ¿no? Y todos los años los llevaron a la iglesia, ¿no? Y cuando platicas con sus hijos y que resulta que ni el evangelio saben, que no son creyentes verdaderos, dicen, ay, esos pastores, ¿verdad? Qué bueno que nos fuimos de esta iglesia. En esta iglesia, aquí sí les van a enseñar el evangelio, ¿verdad? Les decimos, no. Quien le tiene que enseñar el evangelio es usted. Usted es el responsable de enseñar el evangelio. Pero, hermanos, más que una responsabilidad, es un privilegio tan grande poder instruir, poderles predicar el evangelio a nuestros propios hijos. El que nosotros los podemos enseñar en los principios para que ellos conozcan a Dios es una bendición más grande. Cualquier líder cristiano tiene que ser el sacerdote de su hogar, tiene que ser el líder espiritual de su casa. Y si ustedes no me creen, bueno, vayan conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. ¿Ya llegaron ahí? Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 6. Capítulo 6, verso 6, que dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Okay? Fíjense, los varones israelitas tenían que hacer esto. ¿Sí? Tenían que estarle repitiendo los mandamientos, los principios de Dios a sus hijos. Y dice ahí, nada más un día a la semana. ¿Cuándo? ¿Diario? ¿Una sola ocasión? No, dice, y cuando te levantes y cuando te acuestes, tendrás que escribirlas, ¿verdad? Ahí en los marcos de tus puertas. Es más, los judíos llevaban esto hasta una ultraliteración. ¿Qué quiere decir una ultraliteración? Quiere decir llevarlo más allá de lo literal. Ellos, por ejemplo, agarraban, ¿sí?, y escribían en pequeños pedacitos de tela y de piel versículos de la Escritura. Las ponían dentro de una cajita y se las pegaban aquí en la frente. Estaban ultraliteralizando lo que aquí dice la palabra. ¿Ok? Nosotros no tenemos que llegar a ese extremo, pero lo que sí tenemos que hacer es hacer lo que dice la palabra de Dios, hablarle a nuestros hijos de los principios de la Escritura, ¿ok? Porque eso es lo que tiene que hacer un líder del hogar, ¿ok? Lo siguiente que tiene que hacer un líder en el hogar es criar a sus hijos en amonestación y disciplina del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4, ¿ok? Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice así la palabra: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, dice aquí, criar a los hijos en disciplina y en amonestación del Señor.
Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor incluye tres cosas. Incluye instruirlos, es decir, enseñarles, darles las instrucciones precisas de lo que Dios es en su palabra. No robarás, no mentirás, tendrás que ser obediente, etcétera, etcétera. Incluye amonestarlos. ¿Qué es amonestarlos? Hermanos, amonestarlos es exhortarlos, ponerles un pensamiento bíblicamente correcto en su mente. Eso quiere decir amonestar o exhortar. No es regañarlos, no es agarrar al hijo y decirle, ay hijo, no entiendes nada, y le jalas así la oreja, ¿no? Y le haces así la oreja como de coliflor, así grandota. No, no, eso no quiere decir. Amonestarlo quiere decir ponerle un pensamiento bíblicamente correcto en la mente del niño. Y finalmente, disciplinarlo, ¿ok? Disciplinarlo, es decir, corregirlo de acuerdo a normas y principios y pautas bíblicas. Y si ustedes no saben cómo hacer eso, no se los voy a decir ahora. Vengan con nosotros, ¿verdad?, a la siguiente reunión de matrimonios para que ustedes empiecen a aprender más de esto, ¿ok? Liderar el hogar tiene que hacerse de una manera humilde, ¿ok? El varón no es un capataz, no es el jefe, no es el amo. Tiene que hacerlo de manera humilde, como dice la palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Ok? También el varón tiene, en ese proceso de liderazgo de su hogar, tiene que estar en un proceso de crecimiento continuo. Hermanos, normalmente la queja de las mujeres, pero no es de esta iglesia, es allá de la iglesia del hermano Jacinto, de esta no. La queja siempre de las mujeres de la iglesia del hermano Jacinto, pues es que normalmente los varones no se involucran, ¿verdad? No están creciendo, no toman estudios, no son así abnegados, ¿verdad? Bueno, cuando la Biblia dice lo contrario, bueno, vayan conmigo por favor a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué les dice Dios? Bueno, ¿qué nos dice Dios a todos los hombres? Dice, y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, cuando Dios nos dice vivid con ellas sabiamente, es un mandamiento, es un imperativo, no es opción, ¿ok? Es un mandamiento de Dios. Todos los varones que somos casados tenemos que vivir con las mujeres sabiamente. ¿Qué quiere decir vivir sabiamente? Bueno, una persona que es sabia es una persona que ha crecido, que tiene conocimiento de la Biblia, pero no solamente tiene conocimiento, sino que también lo practica de una manera correcta. Eso es lo que es la sabiduría, ¿ok? Un conocimiento más la sabiduría para hacerlo de ese conocimiento una aplicación práctica, eso es la sabiduría. Entonces, los hombres tenemos que estar en un proceso continuo para estar creciendo al estar dirigiendo, liderando nuestros hogares. Había un hermano bien vaciado, que era primo del hermano Jacinto, que cuando leía este versículo, él lo leía de la siguiente manera. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellos bien insensatamente, dando honor a la mujer como a vaso de carcelero. Ah, caray, así dice. ¿Ustedes han visto las películas de cuando en la cárcel, que están las personas en la cárcel? ¿Cómo le dan la comida a las personas de la cárcel? Se las ponen así en una mesa, con su mantelito, con una flor por un lado, en una charola de plata. ¿Cómo les dan la comida? ¿Verdad? Le avientan ahí la comida en un plato, ¿verdad? Todo abollado. Y el traste donde toman agua, ¿cómo está? Todo abollado, ¿eh? Y normalmente los presidiarios agarran esos para estar ahí pegando, ¿no? Entonces están todos abollados. Entonces, este hermano así lo leía, ¿verdad? Que debemos de vivir con las mujeres tratándolas como si fueran vasos de presidiarios, brazos de carceleros. Y a veces así somos los cristianos cuando no hemos entendido la palabra de Dios, ¿ok? Lo siguiente que implica liderar a la familia de una manera bíblica es amar y protegerla. Amar y proteger a la familia. Amar a la mujer es el mandamiento principal que Dios le da a los varones, ¿okay?
Es el mandamiento principal. Si tú amas a tu esposa y a tus hijos, todo lo demás lo vas a hacer fácil por añadidura. Pero si tú realmente no amas a tu mujer, te va a costar mucho trabajo. Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor hacia la esposa y hacia los hijos tiene que ser un amor sacrificial, un amor semejante al que Jesucristo tuvo por la iglesia en su conjunto. El Señor Jesucristo nos amó de tal forma, de tal manera, que dio su vida, se sacrificó, dio todo. Su vida, su tiempo, su persona, su carne, sus huesos, toda su sangre por usted y por mí. Es lo mismo que tiene que hacer un varón que bíblicamente quiera vivir correcto delante de Dios. Tiene que amar a su esposa y a sus hijos. El varón tiene que tomar la iniciativa. El varón tiene que amar de manera sacrificial. Tiene que ser un proceso puro y constructivo. Debe de apreciar a su esposa. Y a veces ni siquiera somos generosos con nuestras esposas. A ver, piense usted por un momento, varón. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa: mi amor, muchas gracias por ese rico desayuno que nos hiciste, o por esa rica comida, o gracias por la gran compañía que ha sido en estos últimos 10, 15 o 20 años? A Jorge nunca lo ha dicho. ¿Eh? Tenemos que ser generosos con nuestras esposas, ¿sí? Todo el tiempo. Y si no lo decimos con palabras, pues a veces ni con hechos lo vamos a decir. Tenemos que establecer comunicación con nuestras esposas y con nuestros hijos. Tenemos que instruir a nuestra esposa en la palabra de Dios y en otras áreas de la vida. Eso es lo que es ser un líder. Y finalmente, ser un líder del hogar, un líder siervo, es alguien que provee para su familia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice Efesios 5:29, ¿ok? Sino que la cuida, la sustenta. Ninguno de nosotros en nuestro sano juicio, pues un día de la vida nos vemos al espejo y decimos: ay, caray, qué mal ando, ¿verdad? Y me pego, ¿verdad? O me agarro de los cabellos y me jalo, o me doy de topes contra la pared. ¿Alguien haría eso? Pues evidentemente no. En su sano juicio no. Pues de la misma manera, un hombre no tiene que hacer eso, tiene que cuidarse, tiene que cuidar, así como se cuida a sí mismo, a su esposa y a sus hijos. Y él tiene que proveer para su familia. ¿Okay? El sustento es responsabilidad de los varones, para la esposa, para los hijos, y no solamente el sustento material, sino también el sustento físico. Muchos hombres, en aras de decir: bueno, es que voy a trabajar, dedican toda su vida, todo su esfuerzo, toda su dedicación únicamente a esa parte, ¿verdad? De proveer para lo físico, para lo material, y descuidan todo lo demás. Todas las otras cosas que acabamos de ver ahorita. Y hermanos, se necesita un equilibrio. ¿Okay? Se necesita un equilibrio. Se necesita que los varones no solamente proveamos, ¿verdad?, para las cosas materiales del hogar. Necesitamos proveer liderazgo, amor, educación, compañía, cuidado, crecimiento espiritual para nuestra esposa y para nuestros hijos. Solamente así podemos estar dentro del marco bíblico de Dios. El cuarto principio habla acerca de el papel de la mujer, el papel de la esposa en la familia. Ya nosotros vimos hace un rato que ese es hacer la ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 18, ya no lo vamos a leer, ya lo leímos como 3 veces. Espero que ya se haya quedado claro, ¿verdad? Ser la ayuda idónea para el varón, pero ¿la ayuda idónea de qué? La ayuda idónea de todo, ¿ok? La ayuda idónea para que entre los dos se complementen y su familia salga adelante. Que esa familia llegue a buen fin, que esa familia prevalezca, subsista, se multiplique y obviamente ayuda en crecimiento, ¿ok? En complemento. Lo siguiente que tiene que hacer una mujer dentro de su rol es sujetarse al marido. Sujetarse no es otra cosa más que ponerse bajo la autoridad del marido. Y ojo, muchas mujeres, aún cristianas, no quieren hacer eso porque no entienden lo que quiere decir Dios al decir allá en Efesios capítulo 5, versículo 24, que la mujer se tiene que sujetar al marido. Lo que no quiere decir es que la mujer se tiene que poner bajo el zapato del esposo. Eso es totalmente incorrecto. No quiere decir eso.
No se trata tampoco de que tenga que perder su voluntad y su pensamiento independiente, ¿no? Y ser así una especie como de mujer zombie, ¿no? Así que de que nada más haga lo que le diga el marido. No, no quiere decir eso. Tampoco es privar, ¿verdad?, de su propia influencia, de la inteligencia, de sus conocimientos al marido. Y tampoco es obedecer, como se dice vulgarmente, a ciegas en todo lo que diga el hombre, ¿no? Sabemos que la mujer no, aún siendo una mujer cristiana y sujeta, si el marido le pide algo que va en contra de la voluntad de Dios, la mujer puede no obedecerlo y no le está faltando a Dios, ¿no? Por ejemplo, si se llegó la fecha de pagar la renta y no hay para la renta por alguna razón y llega el casero y te quiere cobrar la renta y el marido te dice, dile por favor que le dices que no estoy, ¿verdad? Dile por favor que no estoy, ¿no? Que venga más tarde, aunque saben que no tienen el dinero. La mujer, ahí en ese caso, si le dice, mira, mi amor, ¿sabes qué? Pues ahí está el casero. ¿Quién es el líder del hogar? ¿Quién es el papuchis de la casa? ¿Quién es, verdad, aquí el consentido? Bueno, marido, vaya usted y tome su papel y hable con el casero y dígale lo que le tenga que decir. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en ese momento, si la mujer no hace lo que le está diciendo el marido de ir y hablar con él, no está pecando, ¿ok? O si la mujer le dice, oye, di una mentira o algo. No, no, no. O sea, cualquier cosa que el marido le pida a la mujer que vaya en contra de la voluntad de Dios, la mujer no está obligada a obedecer al marido, porque la Escritura dice, Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Okay? Entonces, ahí las mujeres tienen que entender estos principios. El papel de la mujer también incluye, además de ser ayuda idónea, sujetarse a su marido, tiene que respetar al marido. Efesios 5:33. Y la mujer respete a su marido. Hermanas, ese es el mandamiento principal. Si usted quiere que su esposo sea feliz, respételo. Dele el lugar que le corresponde. ¿Ok? Normalmente, el hombre batalla con asumir su responsabilidad. Le buscamos, ¿verdad?, la manera de eludirnos, de cómo no hacer nuestras responsabilidades. Y la mujer batalla en no sujetarse al marido y no respetar al marido. ¿Ok? A veces la pareja se debe de poner de acuerdo y decir, mira, ahorita como Juanito, bueno, no Juanito, no Jacinto, nuestro hijo Jacintito no ha hecho sus tareas, ha sacado calificaciones bajas, etcétera, ha sido medio desobligadón. No hay permisos, ¿verdad? No hay que quiere ir al cine, ahorita no. No hay permisos para que se vaya a las fiestas, ahorita no. ¿Okay? ¿Okay? Y la mujer no le dice nada al marido. El marido asume que están los dos de acuerdo. Pero llega Jacintito, ¿verdad? Y le dice, ay, mamá, ¿qué crees? Fíjate que en la escuela me invitaron a una fiesta, ¿verdad? ¿Me dejas ir? Y la mujer, ¿qué dice? Sí, vete, ándale. Entonces, ¿qué hizo? Pues no está respetando lo que habían acordado con Jacinto, ¿ok? Y ahí vienen los problemas. Entonces, hermanas, si usted quiere llevar su matrimonio feliz, respete a su marido, ¿ok? Honre los acuerdos que usted queda con él. Coopere, ¿verdad? Que es otra de las funciones en la crianza de sus hijos. Hay ocasiones que el marido, el hermano Jacinto, no toma su rol de liderar el hogar en la educación de los hijos, y la mujer tampoco dice, bueno, pues como tú no quieres, yo tampoco lo hago, hazlo tú, ¿no? Y nadie lo hace. Y ahí los hijos se quedan sin la instrucción en el hogar, y ahí empiezan a crecer, ¿verdad? Y al rato, los hijos no tienen diferencia, hacen, viven, mueven y deshacen, igual como si no fueran creyentes. Entonces la mujer también tiene que contribuir en la educación de los hijos. Y el quinto y último principio en cuanto al modelo de Dios para la familia es el papel de los hijos. ¿Okay? Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es el primer mandamiento, y hazlo para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. He parafraseado. Entonces, para los hijos tienen que hacer dos cosas principalmente. Número uno, obedecer a los padres. ¿Okay? Dice la Escritura que esto es lo justo. ¿Por qué es lo justo? Porque los padres, además de ser los instrumentos por medio de los cuales Dios te dio la vida, los padres desde antes de que tú nacieras, hijo, te han cuidado. ¿Sí? Antes de que tú siquiera pudieras decir una palabra, tus papás ya estaban preocupados por ti. Te cuidaban.
te llevaban al médico, ¿verdad? No de manera directa, sino en el cuerpo de tu mamá. Te estaban haciendo tus chequeos, ¿verdad? Cada mes, a ver cómo estabas. Que vinieras bien, que vinieras completo, que no te faltara una manita, una piernita, nada. Te cuidaban, la señora tomaba una alimentación especial para que crecieras bien, te desarrollaras de la mejor manera posible. Los cuidados de los padres por los hijos son mucho tiempo antes de que los hijos siquiera nazcan. ¿Ok? Por alimentarlos, sustentarlos, mantenerlos, cambiarles el pañal, etcétera, etcétera. La correspondencia de aquel versículo dice, obedécelos, dice, porque esto es justo. La obediencia es la forma en la cual los hijos pagamos a los padres todo el amor y el cuidado que han tenido por nosotros. Entonces, lo justo, lo correcto delante de Dios es que los hijos obedezcan a sus padres. Esto es lo justo. Pero no solamente eso, además de que si tú lo haces, dice ahí, es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que prosperes en la vida y seas de larga vida. ¿Ve? Muchos hijos mueren a edades muy jóvenes, muy tempranas, de maneras tristes a veces, por la desobediencia que hacen a sus padres. ¿Sí? Porque violan este principio, porque violan este mandamiento. Obedece a tus padres. Posiblemente tus padres no van a tener la razón todo el 100% de las veces, pero a pesar de que estén equivocados, hazles notar que están equivocados y a pesar de eso, obedécelos. Y Dios te va a bendecir y también Dios le va a abrir los ojos a tus padres para que se den cuenta de ello. Lo segundo que tiene que hacer un hijo, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 2, es honrarlos. ¿Ok? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir honrarlos? Honrarlos quiere decir dos cosas. Primero, respetarlos, obedecerlos en lo que te mandan. Pero hay algo más. Hay algo más que tiene que ver con la honra. Y es no avergonzarte nunca, nunca, nunca por algún aspecto de tus padres. A lo mejor tus padres, por cuidarte, por atenderte, por darte lo que tú tienes ahora, a lo mejor no estudiaron, no tuvieron una carrera universitaria. ¿Sí? Y hay hijos que se avergüenzan de los papás porque sus padres pues no tienen carreras universitarias. Hay hijos que a lo mejor se avergüenzan de sus padres porque su origen es humilde, ¿no? En ningún aspecto nos tenemos que avergonzar de nuestros padres. Son los hombres y mujeres que Dios utilizó para darnos la vida. A lo mejor tus papás no hablan inglés como tú, que ya te mandan a una escuela particular, ¿no? Y tú cuando ellos pronuncian una palabra mal, tú le dices, no sabes pronunciar, ¿no? No, hónralos, ¿sí? O porque tus papás, ¿verdad? No están a la moda y no saben los más adelantos de la tecnología y todo eso. Eso no tiene nada que ver. Honra a tus papás, así como sea, ¿sí? No importa cuál sea su origen, honra a tus padres. Pero no solamente la honra incluye eso. La honra incluye algo más. Va a llegar un momento en la vida en la cual tus viejitos ya no se van a valer por sí mismos, ¿sí? Y tú como un hijo tienes la responsabilidad delante de Dios de ayudar para su sostenimiento económico. Lo que tú puedas hacer, hazlo por tus papás, ¿sí? Hazlo. La honra incluye eso. No solamente obedecerlos, sino también apoyarlos, sustentarlos económicamente. Si tú eres un varón, tienes papá, mamá que necesiten este tipo de ayuda económica, ponte de acuerdo con tu esposa. Y yo sé que Dios te va a proveer para dar a tu casa, para no faltar a tu casa, pero también para ayudar a ese papá, a esa mamá que necesitan de ti. Eso incluye la honra, hermanos. Tenemos que hacerlo. Dice la Escritura que aquel que no provee, ¿verdad? Y mayormente para los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Que ni tú ni yo seamos de estas personas. Si eres un hijo, obedece a tus padres. Hónralos, por favor. Estos 5 principios, hermanos, tenemos que vivirlos, ¿sí? Tenemos que conocerlos. Tenemos que comunicarlos a las personas. Dios puede utilizarte para que más y más personas conozcan la verdad, conozcan el evangelio y puedan ser transformadas sus vidas.
pero tenemos que hacerlo todos. Uno solo abarca poco, pero si todos lo hacemos, podemos ser esa influencia que Dios necesita ahí en tu casa, en tu edificio, en tu calle, en tu escuela, en tu trabajo. La gente tiene que conocer a Dios, tiene que conocer los principios de Dios. Y nosotros, hermanos, no tenemos por qué callar ante la expresión de la sociedad, de gobiernos, que nos dicen, ¿verdad?, que la familia se va a acabar. No, no se va a acabar, hermanos. ¿Sí? O por lo menos no se va a acabar de la manera en la cual dicen las personas como las que platicamos hoy. A lo mejor las familias cristianas se van a acabar, pero cuando venga el Señor Jesucristo, que nos va a llevar a todos, ¿verdad? Así se va a acabar. No es como dice la sociedad. Lo que va a ocurrir, hermanos, ya está aquí. Ya Dios nos lo dejó escrito para nuestra enseñanza. Así es que vivamos de acuerdo a lo que sabemos que es algo seguro. Y eso seguro es la voluntad de Dios. La palabra de Dios, que es más confiable y precisa y es inerrante. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado estos 5 principios acerca de la familia. La familia es tu modelo, Señor. La familia es la estructura que tú has creado para que los seres humanos seamos los portadores de tu imagen y llevemos tu imagen, Señor, en este mundo y estemos predicando de tu palabra, de ese Dios vivo y verdadero a todas las naciones, a todas las personas que nos rodean, Señor. Señor, si hemos callado hasta este momento por diferentes razones, perdónanos, Señor, y llévanos a vivir de acuerdo a los principios que tú estableces en tu palabra. Bendice, Señor, a todas las familias, Señor, que hay en esta iglesia, no solamente nucleares, monoparentales o del tipo que sea. Bendícelas, Señor, prospérales, ayúdales, para que todos y cada uno de nosotros hagamos con amor todas y cada una de las tareas que tú nos has encomendado en medio de este mundo, en medio de esta sociedad maligna y perversa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.